Buen día y bienvenidos a este cuarto capítulo de la introducción a MATLAB, la cual corresponde a la parte 3.5. ¿Por qué 3.5? Pues la anterior hablamos acerca de vectores, pero no de las operaciones con ellos, así que este será un poco más corto, pero mantendremos todavía el tema de vectores. Recuerden que somos EDS de la Universidad del Quindío y les habla Germán Osorio. Bueno, las operaciones básicas con vectores son la suma, la resta, la norma, el producto punto y el producto cruz, como ya lo sabrán si conocen un poco de física o física mecánica. Ahora bien, hay ciertas normas para poder realizar estas operaciones. La suma y resta no hay necesidad de definirlas, sabemos lo que son, pero digamos, si queremos sumar o restar dos vectores, se tiene que cumplir la condición de que tengan la misma cantidad de elementos y, en el caso de MATLAB, la misma orientación, es decir, que ambos sean verticales o que ambos sean horizontales. Si no, entonces por resultado obtendremos una matriz y esto no es lo que deseamos, sino es un tema que desconocemos por ahora. Ahora bien, si ambos son del mismo tamaño y también son de la misma orientación, lo que sucederá es que se sumarán elemento a elemento, es decir, el primer elemento de un vector con el primero del otro, el segundo de uno con el segundo del otro y así sucesivamente. Para la resta pasa exactamente lo mismo. Para los productos, el producto punto da por resultado un escalar y es la suma de los productos entre los elementos de los vectores. Así como en la suma, el primer elemento de un vector se multiplica por el primer elemento del otro y así sucesivamente, y luego se suman todas esas multiplicaciones. Ese es el producto punto. Mientras que para el producto cruz, ambos deben tener también el mismo número de elementos, pero diferente orientación, y dará por resultado una matriz. Así que se lo mostraremos, sin embargo no profundizaremos mucho. Para la suma, por ejemplo, tenemos un vector A que tiene los elementos A1, A2 y A3, y un vector B que tiene los elementos B1, B2 y B3. Si queremos calcular la suma de A y B, obtendremos un vector de 3 elementos también, cuyo primer elemento sea la suma de A1 más B1, segundo elemento será la suma de A2 más B2, tercer elemento la suma de A3 más B3. Igualmente esto sucede con la resta, solamente cambia el signo. También una de las operaciones que se realiza con los vectores en MATLAB es la norma. La norma corresponde a la longitud de un vector en su representación gráfica. También tiene otros nombres, tal vez la conozcan como la magnitud o el módulo de un vector, y se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los elementos elevados al cuadrado. Pero pues en MATLAB es mucho más sencillo, ya que existe el comando norm que aplica esta operación automáticamente. También existe el comando len. El comando len lo que hace es que nos retorna la cantidad de elementos de un vector. Esto puede ser muy útil a la hora de realizar un programa o digamos que leamos el vector y no sepamos exactamente cuántos elementos tiene y sean demasiados como para contarlos. Ahora bien, vamos a MATLAB. Listo. Ahora que estamos en MATLAB, lo primero que haremos será definir un vector. Esto lo hacemos en el command window inicialmente, luego haremos un script. El vector lo llamaremos A y para hacerlo muy sencillo tendrá los elementos 1, 2, 3, 4. Entonces punto y coma. Ahora bien, tenemos solamente un vector, pero además de poder sumarle otro vector, le podemos sumar un escalar. Digamos que tenemos un escalar A minúscula y este escalar A minúscula va a ser igual a 5. Podemos hacer la suma de A mayúscula más A minúscula. Y esto nos dará por resultado que a cada uno de los elementos de A se le va a sumar A minúscula. Es decir, cada elemento se le suma 5. Por ende, el que era 1 ahora es 6, el que era 2 ahora es 7 y así sucesivamente. Bien, de nuevo, si queremos hacer ahora la suma entre dos vectores, creamos un vector A, pongámosle otros números 4, 5, 2, 3.5. Y creamos el otro vector, vector B, también de la misma orientación. Recuerden que no importa si se le pone espacio o coma, va a ser un vector de tipo fila. Entonces pongamos los elementos 12, 0.5, 3, un cuarto. Un sexto, lo ponemos entre paréntesis para evitar de pronto errores. Y ahora digamos que un tercer vector llamado C va a ser igual a la suma de A más B. No le pondremos punto y coma para ver instantáneamente el resultado. Y podemos comprobar si sumamos el primer elemento de A, 4, el primer elemento de B, que es 12, tenemos 16, que es el primer elemento del vector C. Asimismo, si sumamos 5 más 0.5, obtendremos 5.5 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué tal si creamos un vector D que no sea la suma sino la resta?
funciona de la misma forma. Ahora será 4 menos 12 da menos 8. Esto es bastante sencillo en realidad. Ahora, solo por mirar, vamos a observar el caso en el que tenemos un vector pues pequeño y sencillo, 1, 2, 3, que es de orientación fila, y tenemos un vector que es de orientación columna, digamos 5, punto y coma, para que sea columna, 7, punto y coma 2. Entonces diremos que C es igual a la suma de A más B. Ahora no obtendremos lo que teníamos antes, sino que obtendremos una matriz del tamaño de las filas de uno y las columnas del otro. Es decir, en este caso es de 3 por 3. Confirmado. Aunque este no es el tema de este video, que lo trataremos más adelante, lo que sí se puede ver es que el primer elemento, digamos el que está en la esquina, es la suma de los dos primeros elementos. El que está a la derecha, digamos el segundo de la primera fila, es la suma de el primer elemento de A más el segundo elemento de B, y así sucesivamente. La primera fila corresponde al primer elemento de A sumado con todos los de B, la segunda al segundo elemento de A sumado con todos los de B, y asimismo sucede con la tercera fila. Pero esto ya entra en el tema de matrices. Ahora veremos la norma. Para la norma es bastante sencillo. Simplemente necesitamos tener un vector A que, aunque no esté en el command window, todavía está ahí dentro del workspace. Así que si ponemos A, tendremos la última modificación que hicimos a la variable. Entonces listo, ya tenemos el vector A, y si queremos calcular la norma, podemos, digamos, guardarla en un vector, perdón, en una variable que se llame norma A, y diremos que es igual a el comando norm, que calcule la norma, y como argumento le entregaremos A. Entonces automáticamente nos calcula la operación que dijimos, la cual es la raíz cuadrada de la suma de estos elementos, cada uno elevado al cuadrado. Es decir, para calcular la norma de forma manual tendríamos que tomar la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Vamos a intentar hacerlo de forma manual. Esto lo podemos hacer con el comando sqrt, que es la raíz cuadrada, y tomaremos, digamos, cada uno de los elementos de A y lo elevaremos al cuadrado. Para hacerlo sencillo, diremos que A sub 1 elevado al cuadrado más A sub 2 elevado al cuadrado más A sub 3 elevado al cuadrado. Por resultado tendría que darnos lo mismo. Efectivamente, tenemos el mismo resultado, pero el comando norm nos ha ahorrado todo este tiempo y las complicaciones. De nuevo, el vector A, sabemos que tiene 3 elementos. Digamos que es un vector infinitamente grande y necesitamos saber qué tamaño tiene. Entonces, digamos, tamaño A va a ser una variable que creamos, no me permite la ñ, va a ser igual al comando len, escrito como se ve en pantalla, de A. Sabemos que nos tiene que retornar el número 3. Y efectivamente, eso es lo que obtenemos. Bueno, ahora a continuación observaremos los productos. Listo, ahora para hablar de las multiplicaciones, inicialmente crearemos un vector A de 4 elementos, que como ya sabemos pueden ser de cualquier tipo de número, fraccionario, entero, pueden tener cualquier signo y no importa. Listo, tenemos A de 4 elementos y crearemos un vector B también de 4 elementos. Ok, entonces ahora, si queremos realizar el producto punto entre estos dos vectores, el cual nos dará por resultado un escalar, simplemente tenemos que usar el comando dot y entre los paréntesis ponemos A, B para el producto punto. Presionar enter, obtendremos lo que corresponde a la multiplicación punto a punto de los elementos y luego la suma de todas estas multiplicaciones. Si nosotros queremos realizar esto manualmente, tendríamos que hacer lo siguiente. Se pensaría que podemos hacer A multiplicado por B, pero tendremos un error. Esto es algo que hay que tener muy presente en MATLAB, que las dimensiones internas de las matrices deben coincidir. Entonces lo que se utiliza es que se le agrega el punto antes del asterisco, antes del signo de multiplicación. Lo que significa este punto es que cada uno de los elementos de A se va a multiplicar por los elementos de B. Listo, y obtenemos esto. No es lo mismo que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque tenemos la multiplicación pero no tenemos la suma. Aquí pues no hay necesidad de sumarlos individualmente, sino que utilizaremos un comando muy útil de MATLAB, se llama sum, tal como se ve en pantalla, y lo que hace es que suma los elementos de un vector. Como no hemos creado el vector donde se guarda ese valor, simplemente pondremos AND, que es la última respuesta, y al sumar esos valores obtenemos justo el valor que teníamos para el producto punto. Para el producto cruz, el cual está definido para vectores de 3 elementos, entonces creamos un vector de 3 elementos, tenemos 3,5, menos 2 y un vector B de 10, menos 2,1 y utilizamos el comando cross. Igualmente introducimos los valores o los nombres de A y B y al presionar enter obtenemos un vector que es el resultado del producto cruz entre estos dos vectores. Listo, y eso es lo que se tiene que saber inicialmente acerca de las operaciones con matrices, acerca de la suma, resta y los tipos de multiplicaciones entre ellos. Gracias por ver nuestro video, espero que nos sigan y espero que hayan aprendido algo nuevo.